es más fuerte los acontecimientos del fin, que no nos queda otra que, como dijo el Señor, levanten sus cabezas cuando vean todo esto, porque vuestra redención está cerca. Así es de que de allí donde están, hermanos, una vez más, estén atentos a la palabra de Dios. Ya entraremos a la predicación y animo a cada uno de los que nos están oyendo. Tengo muchos nombres, ya pronto haré una lista y quizás en el siguiente mensaje diré algunos nombres. Nos escuchan en México, Morelia, Téjaro, estoy diciendo de Téjaro, Guadalajara, Baja California, Veracruz, en Sonora, en Honduras nos escuchan también, y ahorita se me olvidan muchos lugares donde tenemos de alguna manera amigos de amigos que se han comunicado por ese medio y que de alguna manera ya nos conocemos por estas redes sociales. Dios ha multiplicado porque nosotros no tenemos una congregación gigante tampoco, pero ya para lo que hemos estado haciendo en esta necesidad, hemos hecho muchos amigos, y queremos saludarlos en el nombre de Jesús, a los amigos que hemos hecho por este medio. Dios los bendiga y que sigan conectados con nosotros, porque el deseo de nosotros es irnos con Jesús en el arrebatamiento, y queremos que ustedes se vayan, que nadie se quede, todos se vayan con el Señor, aquellos que se unen con nosotros y los que se van a unir, porque alcanzaremos más almas para Cristo, eso sí, estamos seguros. Gloria a Dios. Así es de que vamos a abrir ya la Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Señor. Acá me pongo los ayudantes, los otros ojos que me ayudan. Gloria a Dios. Entonces, abran la Biblia y allá en un capítulo de Isaías muy conocido, el más conocido, quizás me atrevería yo a decirlo. Ya hemos estado compartiendo algunas frases de aquí de este capítulo, pero el Señor puso en mi mente volver a repasar algunos versículos de acá, y voy a tratar de estar repasando, meditando en 2 versículos, y de allí vamos a hacer concordancia con algunas otras citas bíblicas, pero la cita que vamos a usar para comenzar nuestro pensamiento, nuestro consejo en esta noche, está en el capítulo 53 del profeta Isaías. Y voy a leer 2 versos. Voy a leer el verso 1. Voy a repetir la cita bíblica para los que están en sus hogares y están también buscando la cita bíblica. La cita bíblica, una vez más, es profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 y versículo 6. Son los que vamos a estar de alguna manera desglosando, pensando en ellos, y deseamos que el Señor nos guíe en esta verdad que encierran estos versos. Gloria a Dios. Entonces, leamos la palabra del Señor una vez más, ¿por qué no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Voy a leerlo una vez más. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora voy a leer el verso 6. Lean conmigo y dice así el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos,
como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero orar esta vez para poder entrar en esta palabra que el Señor nos dará. Padre, gracias. Tú nos has motivado, tú nos has inquietado, has, Señor, alumbrado nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y Señor, permite que pueda compartir de lo que tú me das, Señor, con mis hermanos, con los que, Señor, están allí detrás de esta cámara, y que reciban, Señor, una porción preciosa de el pan que tú has preparado para cada uno de ellos. Este es el pan, Señor, que nos fortalece. Este es el pan que nos alimenta, porque lo dijo el profeta, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, gracias, Jesús, porque tú también repetiste estas palabras, Señor, escritas. Gracias, Señor, por ese pan que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, pueden sentarse. Meditando en la Escritura, pasajes que tenemos a través de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, quizás pensaría en dos para introducir este mensaje, en dos eventos muy marcados, muy conocidos de los que han leído la Biblia, y son pasajes muy preciosos, pero que también son pasajes que cuando en su momento surgieron o cuando se dieron en su momento, trajeron momentos, diría, momentos fuertes a aquellos individuos los cuales se vieron envueltos en este pasaje, en estas historias que tenemos acá, pasajes, como le dije, dos pasajes. Vamos a tomar un pasaje en el Antiguo Testamento y la narrativa de el Nuevo Testamento. Tomaré primeramente la narrativa del Nuevo Testamento y lo llevaré a el momento tan especial, el momento tan, y diré la palabra, tan emocionante, ¿por qué no? El momento cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio en la región que Él se movió, comienza su ministerio llamando a hombres para que formaran ese grupo de hombres, en este caso, porque lo vemos allí, hombres nada más, los cuales vinieron a ser sus discípulos. Y ya más para adelante llegaron a ser los apóstoles del Señor Jesús. Pero por eso dirigí este pensamiento, el Señor me inquietó a hacer la introducción de esta manera, recordando el precioso, el tan, diría yo, una vez más, tan emocionante comienzo del ministerio de Jesús, cuando comienza a llamar a sus discípulos. Comienza a llamar a uno, a dos, algún otro,
No quiero leer los pasajes cuando él comienza a llamarlos, pero fue emocionante tanto para los que recibían aquel llamado de Jesús. La mayoría de los que fueron llamados, siempre vemos en la Escritura que ninguno estaba de ocioso, sin ocupación. En la mayoría de los casos, de los 12 hombres que vinieron a formar el grupo con el que Cristo caminó, siempre fueron hombres que estaban ocupados de alguna manera en un oficio trabajando. Y estando en sus oficios aparece Cristo y los llama, y la palabra de Cristo es simple, sencilla. Cristo simplemente les dice: síganme. Esa es la frase que el Señor usó. Por lo menos esa es la frase que encontramos en las Escrituras. Es posible, no descartamos la posibilidad de que pudiera ser un poco más extensa el momento, lo momentáneo en el llamado del Señor a sus discípulos, pero no podemos nosotros acá agregarle, por lo menos en esta situación. Simplemente el Señor pasa y ve en este caso diré a Pedro, el cual nos narra la Escritura que su oficio era la pesca, y se encontraba en su oficio pescando, y simplemente el Señor le hace el llamado y sígueme. Esa es la frase del Señor. Pero quiero avanzar un poquito más en esta narrativa, en esta narración. El Señor reúne a sus discípulos, a los que ya después son los apóstoles, y cuando comienza el ministerio, un ministerio tan tremendo, tan poderoso, comienza el Señor en un arranque, pudiera decir yo, si la frase se ensambla en este sentido, el arranque de Cristo Jesús fue un comienzo tan, como dijera yo, tan fuerte, tan potente, que podemos verlo. Comienza al llamar a sus discípulos, comienza a predicar la palabra, porque la palabra de Cristo es una palabra que dice la Escritura que cuando Cristo hablaba, la gente se admiraba. Eso lo vimos la semana pasada. Y la gente, cuando oía a Cristo Jesús, parece ser que era tan cautivante el mensaje de Jesús, que la gente simplemente no quería dejarlo de escuchar, y prácticamente se formaron aquellas grandes multitudes de miles de personas escuchando el mensaje poderoso de Cristo, de la boca del mismo Señor Jesús. Era algo tremendamente tan de júbilo, tan emocionante, que ahora yo me imagino el sentir de los discípulos en ese momento. Todo era alegría, todo era felicidad. Pudiera yo hasta decir, todo era como fiesta todos los días, cada momento. Y para avanzar, vámonos al tiempo que duró todo esto. Todos los días viendo maravillas, todos los días mirando, siendo testigos de milagros poderosos. Los cojos andaban, los mudos hablaban, los ciegos podían recuperar su vista, los paralíticos saltaban, y los leprosos eran limpios. Tremendo lo que pasaba. En ese momento de gozo, de júbilo, en ese momento de fiesta, prácticamente fiesta de emoción diaria, donde vimos que el Señor multiplicaba los panes, la comida abundaba, porque aunque hubiese poca, una vez que el Señor la tocaba y oraba, había en abundancia. Bendito Dios.
todo alegría y gozo, regocijo, pero había algo que por ese momento que desbordaba el gozo y que desbordaba aquel sentimiento, aquel sentir de presenciar cosas extraordinarias. De pronto también se olvidó algo que estaba escrito en la palabra de Dios. Había una profecía que se tenía que cumplir. Y en medio, quizás los discípulos, los apóstoles, porque entre ellos, aunque la mayoría sabían y habían leído del Mesías que vendría a la tierra y que iba a venir, como leímos allá y lo hemos leído en el capítulo 53 de Isaías, aunque iba a venir haciendo milagros poderosos, haciendo maravillas y que iba a ser un momento de emoción, de motivos que sobraban por la alegría, también iba a llegar un momento donde esa profecía se iba a cumplir. Y a esta profecía se le llama el sufrimiento del siervo. El sufrimiento del siervo. O sea que 3 años y medio, que es lo que más o menos entendemos en las escrituras que duró el ministerio de Cristo, donde los discípulos juntamente con el Señor vivieron días preciosísimos. Yo no sé a qué horas empezaba Jesús, a qué horas se levantaban los discípulos, porque la gente todo el tiempo estaba detrás del maestro. Y siempre que se acercaban los necesitados, recibían de él. No sé a qué horas, cuántas horas, pero sin duda fueron días tan extraordinarios los días del ministerio de Cristo en la tierra. Pero se olvidaron en medio del gozo desbordante, en medio del regocijo. ¿Cómo podía explicarlo? Aquel regocijo en el cual cuando uno se mete en un momento de alegría, de regocijo, de gozo, uno no quisiera que se acabara. Esos momentos a veces tienden a que nuestra mente se ubique en un solo pedazo. Y parecía que entonces los discípulos y la mayoría de la gente que seguía al maestro ignoraba que muy pronto eso iba a menguar. Y el gozo y el regocijo y el júbilo y la fiesta iban a tener un paréntesis, iba a tener un freno, iba a tener un stop, dicen en inglés. Y se iba a cumplir la profecía del profeta Isaías. Ese versículo 6 que leímos y que lo quiero volver a leer, todos nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Se llegó ese momento, llegó el momento donde las cosas que Cristo hizo, los prodigios que miraron los ojos de aquellos hombres, los milagros de los que fueron testigos, no fueron tan fuertes como para mantener aquella fe que parecía que tenían. Y llegó el tiempo cuando el Señor Jesús
tenía que cumplir la profecía de Isaías. Llegan y lo arrestan y todos se apartan de él, porque se cumplía la profecía del profeta Isaías. Porque la mayoría de los hombres estamos hechos de un material terrenal. Estamos hechos de un material terrenal, vuelvo a repetirlo. De una materia de la tierra, porque recordémoslo. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y Dios, para que tuviera vida, sopló sobre él. Pero de ese primer hombre vinimos a la tierra todos los que ahora estamos. O sea, nuestro material, nuestro cuerpo está hecho de una materia terrenal. De una materia que por más que nos acerquemos a Dios y que lo hemos, hasta lo cantamos en este himno que cantamos al final nosotros acá, fuimos limpios por su sangre, pero no porque esa sangre se derramó sobre nosotros, la materia terrenal dejó de existir. No. Todavía seguimos en este mundo, todavía estamos acá. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí andan gentes que ya creen que no son de esta tierra o no tienen un cuerpo como el que yo tengo. De hecho, un día en el futuro, y esa es una verdad, porque cuando dice la escritura, y esto lo dijo el apóstol Pablo, viene un día en que cuando suene una trompeta en el cielo, dice que los que se murieron en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén viviendo, las personas que estén viviendo, de pronto surtirá un milagro, o sea que en ese día van a sufrir, no sufrir en el sentido de dolor, sino que va a surtir se va a dar un cambio en los cuerpos y la carne se volverá en un material. Este material terrenal se convertirá en un material incorruptible, en el cual ahora sí, entonces podremos decir, y ya nos vamos de acá, ya no vamos a ser de esta tierra. Pero yo recuerdo una oración que Cristo hizo por nosotros, que dijo: yo te ruego por ellos. Están en el mundo, pero no son del mundo. O sea que nosotros seguimos teniendo este cuerpo de materia terrenal, pero un día también esta materia será transformada. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que lo llevo a este punto por lo que quiero señalar este día. Por causa de esta carne que tenemos, todos los días tenemos una lucha tremenda. Así lo dijo el apóstol, y también nuestro Señor Jesucristo lo señaló. Hay una lucha constante en nosotros que está todo el tiempo. El espíritu que Dios puso en nosotros anhela mantenernos cerca de Dios, estar siempre con Dios, pero hay una carnalidad de nosotros que nos quiere arrastrar y nos jala, y esa es la que nos lleva y nos hace perder muchas veces. Por eso acá, ahora vuelvo al versículo 1 donde leí en el profeta Isaías. El profeta Isaías comienza este versículo haciendo dos preguntas, son las que encierran este verso. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, la frase acá donde dice ¿quién ha creído? La parte creer es la que aquí tiene un valor en una dimensión
grandísima, grandísima. O sea, para poder entender la razón por qué después de que 12 hombres, y en este voy a contar 12 hombres, claro, diríamos, quitaríamos a Judas, pero en la mayoría del tiempo que Cristo en su ministerio anduvo en la tierra, en la mayoría del tiempo anduvo Judas también. 12 hombres, al presenciar milagros, al presenciar prodigios, cosas tremendas que señales que nadie podía hacer en la tierra, porque hasta ahorita yo he repetido esto: nadie puede hacer las cosas que Cristo hizo. Aunque haya quienes por allí aprovechándose de este versículo que el Señor dijo, yo me voy y les dejo a ustedes lo que recibí. El Señor dijo, y mayores cosas que estas harán, y se han mal aprovechado de este versículo para dar a entender que van a hacer cosas más grandes que Cristo. Jamás harán cosas más grandes que Cristo Jesús. Nadie las ha podido hacer. Nadie las ha podido hacer. Por eso yo no creo de esa manera ese versículo, porque yo no he visto a nadie sanar a una multitud, a todos. Porque en la Biblia, en muchas ocasiones yo he leído que dice, y venía gran multitud y trajeron a todos los enfermos y los sanó a todos. Yo he oído y he visto campañas de hombres que Dios ha usado, que sanan a alguno, que sanan a algunos, algún número, pero no los sanan a todos. Acá la Biblia dice en muchas ocasiones que los sanaba a todos. Además, Cristo Jesús hizo milagros que nadie jamás hará ni ha podido hacer todavía. Gloria a Dios. Entonces, tomando en cuenta esto, para poder entender un poco esta frase, todos nos descarriamos. Tomemos en cuenta que es un hombre, es un profeta. El profeta está hablando en plural. Si se estuviera refiriendo solo a él, diría, bueno, me descarrié, me desvié. No, él dice, todos nos descarriamos. Y tomando en cuenta el versículo 1, ¿quién ha creído? La frase acá en el original es, ¿quién creerá? ¿Quién creerá? Pero ahora, quiero recordar que les había dicho que íbamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento solo para manifestar, y de hecho las Escrituras en el Nuevo Testamento lo recuerdan mucho. Y este es el pueblo que salió de Egipto, en el cual es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo que salió de Egipto. Sabemos bien, y ahora narraremos un poco de la historia del pueblo cuando salió de Egipto. Recordemos que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, también al igual que Cristo Jesús, Jehová Dios Todopoderoso le mandó a Egipto, a Faraón, le mandó plagas, le mandó enfermedades, los sacudió de una manera terrible. Y esto lo vieron los hebreos, el pueblo judío, vio todos los milagros que Dios hizo, vio todas esos cosas poderosas que Dios hizo, y eso fue lo que animó. Después de la última plaga que se dio, el pueblo recobró ánimo, el pueblo se regocijó porque ellos ya tenían más de 40 años esclavizados y vieron todos con alegría, vino la libertad en ese día, y todos gozosos, alegres, salieron de Egipto, como dice acá, con brazo fuerte y con brazo poderoso. Parece ser que
que si comparamos estos dos sucesos, tienen mucho en común. La alegría con la que salen, ver los milagros con los que ver cómo el mar se convertía en sangre, ver cómo las langostas caían por millones sobre Egipto, mirar cómo el ganado de los egipcios moría y el de los hebreos quedaba con vida. Tantas cosas, tan prodigios tan tremendos que hizo Dios. Y a más de eso, todavía cuando llegan a aquel momento donde todavía vuelve Faraón a perseguirlos y se enfrentan, y lo único que les queda es Faraón o el mar, donde también volvieron a pensar que allí quedaban ahogados. Dios los saca de ese peligro y el mar se abre. Gloria a Dios. Prodigios, milagros, cosas extraordinarias. Y a más de eso, dice la Escritura que una nube de fuego los acompañaba de noche, y una nube como las que nosotros conocemos, una nube que tapaba el sol, los acompañaba de día. Bendito sea el nombre del Señor. Mire todas las cosas que vivieron, que miraron estos hombres que salieron de Egipto. Al igual, las mismas, los prodigios y las señales que Cristo hizo en los milagros de sanidad, podemos encadenar esto, pero al igual que aquellos discípulos de Cristo, estos hombres que salieron de Egipto, cada vez que venía una prueba, se les olvidaban los milagros, se les olvidaban los prodigios, se les olvidaba que habían visto manifestar a un Dios todopoderoso. ¿Qué tendremos nosotros los hombres que muy pronto se nos olvidan las cosas? Lo dice el profeta Isaías. Nos descarriamos. Todos nos descarriamos. Todos nos descarriamos. Gloria a Dios. Ahora, antes de mirar este versículo, en este momento nosotros estamos viviendo, pudiera decir, los cristianos más, ¿cómo dijera la palabra? No la encuentro muy fácil ahorita. Los cristianos más aventados, los cristianos más arraigados, tienden o tendemos a manifestar que tenemos un Dios poderoso y que a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, gloria a Dios, nos alegramos. Y eso es bueno. No estoy diciendo que no valga o que no sea válido. Es bueno, porque eso es motivarnos unos a los otros, como lo que yo estoy haciendo acá, motivando a que sigamos adelante a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias que se ven, que lo que se avecina y lo que se oye no se oye nada agradable. A pesar de eso, yo también creo que vamos a seguir creyendo en Cristo Jesús, pero sin duda no podemos descartar también que hay muchos que pueda que se echen para atrás. Porque como lo dice acá el profeta, dice, todos nos descarriamos. En otras palabras, cuando la prueba llega, como cuando le llegó a los discípulos de Jesús, cuando la prueba llega como le llegó a los que salieron de Egipto, cuando la comida se terminó, cuando ya no había el pan
Recordemos cómo iban con Moisés. Moisés, para esto nos trajiste, para eso nos sacaste de Egipto, para morir. Ya no hay agua, ya no hay pan, ya no hay nada, y pura quejas. Cuando los discípulos del Señor miraban los milagros, cuando llegaban a los pueblos y entraban y la gente los recibía y gritaban: el Señor ha llegado, el Maestro está aquí, y los millares de gente, las multitudes llegaban, también alcanzaban gloria a los discípulos. Pero pronto vino la prueba, y como dice el profeta Isaías, todos nos descarriamos. ¿Por qué nos descarriamos? Hay una ilustración de algo que sucedió en la Escritura. Cuando los discípulos, el Señor Jesús los envía en una barca, que se vayan al otro lado. Y ahí está la ilustración, o sea, ahí está la respuesta para esto que estamos hablando. Cuando ven a Cristo caminando sobre el mar. Por eso yo quisiera ver a los apóstoles de hoy en día que dicen mayores cosas que Cristo hacemos. Los quisiera ver caminar en el mar, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Que caminen en el mar. Esa me acordé de ahorita y la quiero aprovechar. Pero hay más cosas. Pero los apóstoles se asustaron. Y dice la Escritura que pensaban que veían un fantasma. El más atrevido, como dije yo, porque hay cristianos bien atrevidazos. Qué bueno, pero hay que mantenerse así. Porque ni el mismo Pedro se mantuvo firme. Le habla al Señor y le dice: si eres tú, porque había dudas, manda que yo también camine. Y el Señor le concede la petición a Pedro, y Pedro comienza a caminar. No dice la Escritura cuánto caminó, cuánta distancia caminó, pero caminó. Cuando de pronto comenzó a ver las olas y el viento soplar, eso significan las pruebas, eso significan las situaciones de la vida que nos azotan. No pudo Pedro quedar firme y se comenzó a hundir. Cumpliéndose una vez más acá, todos nos descarriamos. Pero cuando Cristo lo ve y le dice que su fe le faltó. Y esa es la parte que nos falta a muchos de nosotros. Pero ahora, ¿por qué falta la fe? ¿Por qué a veces nuestra fe está muy alta y a veces está baja? No somos capaces de mantenernos firmes. No somos capaces de mantener nuestro paso, como iba Pedro caminando sobre el mar. No somos capaces. Y muchos dirán: no, yo sí no. En la prueba es donde se sabe. Yo sé que sí los hay. Cuando el profeta dice: ¿quién ha creído? Hoy sí voy al original. La frase acá, déjeme buscarla. En ¿quién ha creído? En el hebreo o en el griego, en el griego que estamos, pero acá estamos en el Antiguo Testamento, en el hebreo más bien, es como el nombre Amán. Amán. Así se pronuncia. Bueno, así la pronuncio yo, es lo que puedo pronunciar del original hebreo. Y esta palabra Amán
en su significado primario dice es levantar o mantener. También avanzando un poco esta palabra, también significa rendirse. A veces cantamos nosotros un canto que levantamos nuestras manos y decimos, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. O sea que entonces estamos rindiéndonos a Cristo. Esta es la frase creer. Nos rendimos. Y vamos a ver otras frases que dice ser firme. También es ser firme. Y luego otra frase es ser fiel, ser confirmado, permanecer, estar quieto, ser genuino, cumplir y ser estable, establecerse. Y esto nos dirige así como a una columna que detiene un edificio. Por eso hay una promesa del Señor a una de las iglesias que le dijo, allá seréis columnas. Pero dice el profeta, ¿quién será columna? ¿Quién permanecerá firme? Fíjese cómo dice, porque lo estoy encadenando al original. ¿En quién podemos confiar? ¿Quién será permanente? ¿Quién se mantendrá quieto? ¿Quién será genuino? ¿Quién cumplirá? ¿Y quién será establecido? Gloria a Dios. ¿Quién? Por eso dice el profeta y narra todo lo que iba a padecer el siervo de Dios, cómo iba a sufrir, cómo lo iban a golpear, cómo iba a ver su rostro, su imagen, y todos iban a huir. Todos al ver el momento difícil, al llegar el momento de la prueba, iban a correr. Gloria a Dios. ¿Qué irá a pasar con nosotros en estos días? ¿Cuántos se irán a mantener firmes en estos días que la iglesia no se congrega? ¿Cuántos se mantendrán creyendo? Ese es el mensaje de hoy. Porque no es nomás creer mañana, no, es creer todos los días, creer hoy, creer mañana, creer en un año, seguir creyendo y el día que me muera, seguir creyendo en Jesús. Eso es lo que me va a salvar. Gloria a Dios. Creer en Él. Ahora, tomando en cuenta otra vez el significado de creer que aparece en Isaías. ¿Nos mantendremos firmes? ¿Seguiremos siendo fieles? ¿Seguiremos confiando? ¿Permaneceremos aunque las cosas se pongan color de hormiga, dicen los de Puerto Rico? ¿Nos mantendremos quietos, como dice el Señor? ¿Seremos genuinos? ¿Cumpliremos? ¿Seremos estables? ¿O como pasó con los del desierto, o como pasó con los discípulos del Señor, también nos descarriaremos? La otra frase dice, todos nos descarriamos como ovejas. Y quiero aplicar esto ya para ir terminando. Cada cual se apartó por su camino.
por lo menos voy a ver lo de cada quien se apartó por su camino. La frase del original, descarriar, comienza con vacilar. Cuando la gente empieza a ver el problema, cuando el creyente comienza a claudicar, el creyente comienza a perder su fe, se comienza a descarriar. De la raíz primaria, vacilar. Que si será cierto, seguiré adelante o no, la cosa se ve fea y comienzan, aquí dice la frase, vacilar, remolonear, es la palabra que usa también, y es como cuando uno está así como inquieto y qué irá a pasar, como que ya la cosa no se ve bien, y comienza algo en la mente de la persona, y la persona comienza a dejarse llevar por lo que viene a su mente, y dice acá remolonear o desviarse. Esto es descarriarse, apartarse, divulgar, engañar, y esta es la frase errar, extraviarse, tambalear. Y la última es estar perdido. ¿Nos mantendremos firmes o nos descarriaremos? Y dice acá, cada quien agarró su camino. Vamos a ver esta frase que dice acá. ¿Qué quería decir acá? Que cada uno se fue por su camino. Acá la palabra camino también tengo que llevarla para dar a entender esto. Esta frase acá de camino es derek. No sé si la dije bien, pero algo así, derek, camino. Y dice que es un viaje, es como un viaje. Dice aquí, cada quien se alejó, se descarriaron, cada quien comenzó su viaje. Vamos a verlo. Cada quien dice, caminó, hizo un camino o curso de la vida, carrera, conducta y sendero. Pero también nos lleva a algo tan significativo esta frase de camino allí, donde dice el profeta Isaías, dice, pisar en un camino ya pisado. En otras palabras, cuando se fueron cada quien por su camino, dejaron el camino que andaban con Cristo Jesús. El Señor Jesús les había dicho a ellos, aunque esa palabra es para todos nosotros, yo soy el camino. Pero acá dice, cada quien se fue por el suyo. Ya no pisaron por el camino que Cristo les había señalado. No les dice, ese es el camino, yo soy el camino. Caminen por donde yo les he enseñado, el camino que ya les he marcado, y van a llegar a la vida eterna. Pero cada quien se fue por su camino propio. Cada quien agarró su viaje para donde quería, como Jonás. Cada quien se fue para donde le plació. Eso significa esa parte del camino. Los apóstoles ya no siguieron el camino, el mismo camino que Cristo les había enseñado. Rápido se desviaron del camino que les había marcado el Señor. ¿Y qué pasó con el pueblo en el desierto? Volviendo un poco más a recordar al pueblo en el desierto. ¿Por qué se desvió el pueblo de Israel y comenzaron a dar vueltas y vueltas en el mismo sitio, y pasaron años y años dando vueltas? Porque se desviaron, porque no se mantuvieron firmes mirando el camino que el Señor les había señalado, sino que cada uno quería hacer las cosas a su manera. Y recordemos, lo más terrible fue cuando
Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios, y estando allá, el pueblo se desvió. Porque esa es la frase de acá. El pueblo se desvió, no se mantuvo en el camino, no se quedó firme en lo que el Señor les había señalado, y se desviaron por otro camino. Tanto que ahí van con Aarón y le piden que les haga un Dios. Cuando la gente deja el camino verdadero, pronto se consigue otros dioses. Y es que cuánta gente aparece. Por eso dijo acá lo que quiere decir el profeta es: ¿quién se mantendrá creyendo en el sacrificio de Cristo? Y por eso lo señala, cómo sufrió, cómo quedó su rostro. ¿Quién se mantendrá cuando nos predican el evangelio de Cristo? Cuando nos dicen cómo sufrió, cómo en la cruz murió. Ese es el evangelio en el cual nos tenemos que quedar firmes. Pero pronto vienen estos predicadores trayendo otras cosas y confundiendo a la gente, y pronto son arrastrados y sacados del camino y desviados. Y con esto quiero recordar las palabras que les escribía Pablo a los Gálatas. Tan pronto, dice, tan pronto os habéis desviado del verdadero evangelio. Ahora, ¿qué había pasado allí? Ellos habían creído en este sacrificio que habla el profeta Isaías, en el sacrificio de Cristo, pero vinieron los judaizantes, vinieron a traerles una doctrina media rara, aquella doctrina de la circuncisión, y les decían: si no se circuncidan, no van a ser salvos, y se la creyeron. Ellos ya habían creído en el sacrificio, pero no se mantuvieron y vinieron y los sacaron del verdadero camino. ¿Cuánta gente comienza a oír predicadores como lo estoy haciendo yo en el internet, pero por no escudriñar bien la palabra de Dios, les traen otro evangelio? Aquí cuando habla la escritura, allí cuando habla la escritura, donde Pablo le está mandando a los Gálatas, es otro evangelio diferente del que ellos habían escuchado, que los desvió y ahora están perdidos. No es que, no, era gente que por años estuvieron celebrando para Dios, celebrando cosas, y dicen: hoy aquí ya no celebramos eso. ¿Y cómo dejaron de celebrarlo? Por allá se fueron a una campaña y oyeron a un mega poderoso apóstolo evangelístico, hijos del diablo, y les cambió el evangelio de Cristo, el sacrificio en la cruz. Se los cambiaron y no se dieron cuenta, y por eso dicen: aquí ya no celebramos eso, aquí ya no hacemos eso, aquí ya cambiamos eso. Cambiaron el evangelio de Cristo Jesús, por eso ya no hacen eso. Yo tengo, y lo digo acá, recibí al Señor a la edad casi de 19 años y sigo creyendo en este evangelio poderoso. Yo no cambio este evangelio poderoso ni porque me venga el mejor evangelista, el mejor apóstol. Yo no cambio esta palabra que es poderosa. Yo me mantendré firme, y si me muero aquí, que me muera. Pero yo creo en el evangelio de Cristo Jesús. Solo en la palabra, sola palabra de Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aquí ya no hacemos eso. Aquí ya no, ya las mujeres no son así. Les cambiaron el evangelio. Yo sigo creyendo igual que como creí. Gloria a Dios, porque eso dice el profeta Isaías. ¿Quién se mantendrá? ¿Quién creerá? ¿Quién no claudicará? ¿Quién no se alejará? ¿Quién se agarrará caminos dando vueltas como el pueblo de Dios en el desierto? Que ninguno de esos entraron a la tierra prometida.
mantengámonos firmes y mantengámonos creyendo. Porque si no nos mantenemos creyendo en la palabra que Cristo habló, dijo el Señor, a los que no hacen mi palabra los compararé, dijo el Señor, a los que edifican su casa en la arena. Y vienen las pruebas, vienen los vientos y se los llevan. Sopla y les tumban su casa. Pero a los que hacen mi palabra, a los que son firmes, a los que se mantienen, son comparados a los que hacen su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Cristo es la roca. Nadie podrá con él. Mantente firme en Cristo Jesús y así venga el virus que venga. Allí sí, si te mantienes firme, Él es capaz, gloria a Dios, como dice el Salmo 91, allí estaré seguro. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Si alguien me está escuchando y comienza ya por todo lo que está pasando a tambalearse, a sentir como que las cosas ya no van igual, ya el gozo se acabó, estábamos tan bien, ¿verdad? Las tiendas abiertas, los restaurantes, íbamos y comíamos y todo, hoy todo está cerrado. Y muchos están preocupados, ya no iremos a volver a ser igual. Si otra vez hiciera lo mismo, mucha gente volverá a pecar igual. Es mejor que abramos los ojos, que abramos nuestro oído. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo espero que todos los que oyen estos mensajes se mantengan firmes. Sigan caminando como Pedro. No miremos las pruebas, miremos a Cristo Jesús. No miremos los vientos que soplan, porque todo lo que viene, el augurio que viene, no es bueno. Pero manteniéndonos, porque Pedro desvió su mirada y miró el viento, miró las olas, no se mantuvo mirando al blanco que es Cristo. Por eso dijo Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero me mantengo hacia adelante, me mantengo firme caminando, aunque no vaya muy recio. Yo tampoco pretendo ir muy recio, despacito, pero mantengo mi mirada firme, mirando hacia el blanco que es Cristo Jesús, y llegaré hasta la meta porque Él va conmigo. Él es mi escudo y mi ayudador. Él es la torre fuerte. Vamos a orar. Yo quiero orar. Quiero orar por si alguien quiere recibir a Cristo Jesús. Y quiero hacer esta oración por si alguien quiere recibir a Cristo Jesús. Padre, yo oro por aquel que quiere recibir a Cristo en este momento. Tú no rechazas un corazón contrito, un corazón que se humilla, Señor. Recibe, Señor, esta vida nueva, porque se van a convertir muchos, Señor, con estos mensajes. Solo tú puedes salvar, Señor. Solo tú eres el Salvador del mundo. Señor, ahora quiero orar por los que están en el hospital, por los que están, Señor, en la cárcel, en la prisión. Hemos visto motines, Señor, en las prisiones Señor, por el temor. Los presos se han hecho daño, ha habido muertes. Los asilos de ancianos están muriendo muchos, algunos clandestinamente. Hay mucho dolor en la tierra, Señor. Ayúdanos, oremos, Padre. Una vez más, Señor, yo levanto mi mano en señal, Señor, de que tú extenderás tu gracia y tu misericordia sobre
los necesitados. Ya, Señor, señalé los hospitales, las cárceles, los asilos de ancianos. Señor, hay necesidad. En medio de la angustia, en medio de la epidemia que hay, todavía hay una luz de esperanza, Señor. Hay gente que va a creer, hay otros que se van a alejar más, pero venimos, Señor, predicando tu palabra poderosa para el que oiga, Señor, reciba la salvación que solo tú puedes dar. Aleluya, aleluya. Recibe en el nombre de Jesús. Yo voy a proclamar el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre sobre la tierra más poderoso que el nombre de Jesús. Ayúdenme, hermanos que están oyendo, a proclamarlo. Proclamemos el nombre de Jesús. Yo proclamo tu nombre, Jesús de Nazaret. Yo proclamo tu nombre, Cristo Jesús, el Mesías, Yeshua, Mesías, el Cristo de la gloria. Yo proclamo tu nombre sobre los enfermos. Yo proclamo tu nombre sobre los que están en los hospitales. Yo proclamo tu nombre, Señor, sobre los que están en los asilos. Donde quiera que esta epidemia ha llegado, yo proclamo tu nombre, porque tu nombre, Señor, es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Toda la gloria sea al Cristo que murió en la cruz y al Padre del cielo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Reciban de Dios este pan que lo envía para nosotros. Dejen que fluya en su ser y que haga efecto. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Nos vemos el domingo, si Dios así lo permite. Hermanos, gócense. Amén.